conseqüències si no hi ha aquest esforç d'adaptació mínima. Doncs moltes gràcies, Júlia. I ara li donaríem la paraula a la Sol Tarrés. Hola, buenos días a todos. Quiero dar las gracias también a la Oficina de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento y sobre todo a Alberto, a Lola y a Ariana por invitarme a participar en estas magníficas jornadas. No voy a entrar en la parte de secularidad, laicismo, etcétera, porque ya se está debatiendo bastante sobre ello. Solamente me gustaría mencionar que a lo largo de mi exposición, cuando hablo de secularismo, secularización, mejor dicho, me voy a referir o me estoy refiriendo fundamentalmente al ejercicio por parte de las instituciones públicas de funciones que tradicionalmente han sido o se ha pensado que eran funciones de entidades religiosas o de la religión. Bien, para no dispersarme demasiado, voy a leer despacio, espero que no sea demasiado cansado, porque el ámbito funerario es quizá uno de los ámbitos que, si bien nos afecta a todos, porque todos al final vamos a morir de una forma u otra, no es demasiado conocido y en la actualidad hay un gran tabú sobre este tema. Si bien durante la pandemia la muerte real ha estado muy presente, sí también es cierto que se ha procurado obviar o disfrazar o tejer de otras cosas. Bien, para comprender la realidad funeraria actual en España y el proceso de secularización que tiene ya más de 100 años, creo que es necesario explicar un poco cómo ha sido este proceso de secularización y sobre todo cómo los cambios de los últimos años han afectado profundamente. El proceso de secularización de la muerte comienza en España, al igual que en el resto de Europa, a partir de las ideas ilustradas que se van desarrollando sobre todo en el 18 y la extensión de la municipalización de los servicios funerarios a partir del siglo XIX. El Real Decreto de 1785 de Carlos III fue el primero que establece que los cementerios se aparten de las poblaciones, con objeto de preservar la salud pública. Con ello comienza un progresivo cambio en la práctica funeraria, que va a promover poco a poco la aparición de cementerios ubicados fuera de las urbes, fuera de las ciudades y de los pueblos. Inicialmente, estos primeros cementerios extramuros seguían en manos de las órdenes religiosas. Sin embargo, los procesos de desamortización, que no solamente afectaron a las tierras y bienes de la Iglesia, sino también a los cementerios parroquiales, así como los periodos de fuerte mortalidad debido a epidemias como la del cólera y otras, propiciaron la construcción extramuros de cementerios municipales. Durante los siglos XIX y XX, en los cementerios se ha establecido o se han dedicado espacios dedicados al otro. Son los denominados cementerios de disidentes de la religión católica, cementerios civiles o ya en un lenguaje más colonial, los muladeros y de otras formas un tanto peyorativas. En estos espacios se inhumaba a los suicidas, a los que no habían tenido una vida, digamos, demasiado dentro del orden, a los extranjeros y a los miembros de otras confesiones. Estos espacios de disidentes de la religión católica estaban separados por muros de la necrópolis de la sociedad mayoritaria del cementerio municipal. Es interesante que desde principios del XIX, desde la Constitución de Cádiz, el levantar y tirar muros ha sido una constante en los distintos procesos constitucionales, como expresión de secularismo, de laicidad o de retorno a los valores cristianos. No obstante, a pesar de esta instauración de los cementerios de disidentes, también desde el siglo XIX comenzamos a ver que hay un cierto reconocimiento a la diversidad religiosa. Y esto se va a dar sobre todo en el ámbito funerario. El primer cementerio no católico construido en la España de la Edad Contemporánea fue el Cementerio Inglés de Málaga en 1830, seguido por el de La Coruña en 1831.
Son cementerios que se permiten y se construyen, se inauguran a instancias fundamentalmente de la población británica del momento. Población británica que tenía negocios, industria minera, y poco a poco en estos cementerios británicos o ingleses, como los conocemos habitualmente, se van también inhumando personas de otras religiones que no son ni católicos ni anglicanos. La mayoría de estos cementerios ingleses inicialmente son exentos, están alejados de los cementerios municipales, si bien sí que encontramos algunos que están anexos a los cementerios municipales o bien como parcelas dentro de los mismos. Es interesante, por ejemplo, el cementerio antiguo de la ciudad de Huelva, que es desde donde estoy hablando, disponía inicialmente de un cementerio civil y de un cementerio británico, inglés, que son trasladados al cementerio nuevo y luego el cementerio civil desaparece, permaneciendo el cementerio británico. También del siglo XIX son los primeros cementerios judíos, como el de Madrid, el de Ceuta o el de Melilla. En el caso de los cementerios musulmanes, estos son más tardíos, si bien hay que mencionar que el cementerio musulmán más antiguo de toda España se encuentra en Ceuta. No fue construido ex profeso, sino que es la consecuencia de la ampliación de los límites de la ciudad tras la Primera Guerra de Marruecos de 1860, cuando al ampliar los límites de la ciudad, el cementerio de Sidi Mbarek queda dentro del municipio de Ceuta. Este es un cementerio de gestión municipal y de propiedad municipal. En la península, los primeros cementerios musulmanes son los que se van a construir durante la Guerra Civil para atender las necesidades religiosas en la muerte de las tropas de indígenas, de las tropas regulares que lucharon al lado del bando de Franco. Cementerios que, salvo el de Griñón de Madrid, que durante mucho tiempo ha estado bajo la gestión del Consulado de Marruecos, todos los demás desaparecieron durante la posguerra. Y no va a ser hasta la transición, hasta a partir de los años 80, cuando vuelvan a reabrirse los cementerios musulmanes. Los británicos siempre se han mantenido en funcionamiento. De esta forma, a mediados de los 80, el primer cementerio musulmán que se reabre en España es precisamente el cementerio moro de la ciudad de Sevilla. Y ya en el siglo XXI, en relación a la diversidad, cabe mencionar la construcción de los crematorios hindúes de Tenerife y de Ceuta. Durante mucho tiempo, levantar los muros de separación en los cementerios ha implicado la exclusión del otro, de la sociedad mayoritaria, mientras que tirar los muros suponía o presuponía la incorporación de ese otro, reconociendo sus señas de identidad. Hoy en día, sin embargo, hay voces que ven en esos muros de separación una expresión de la libertad religiosa. Digamos que es el mismo hecho con distinto significado. También resulta muy significativo que los acuerdos de cooperación del 92 que se firmaron entre el Estado y los representantes de las confesiones religiosas que en ese momento tenían reconocido el notorio arraigo, es decir, los judíos, los musulmanes y los evangélicos, solo los evangélicos no tienen ningún artículo específico dedicado a cementerios o a servicios funerarios. En palabras de uno de los representantes de la FEREDE, ellos no reivindicaron esta atención funeraria porque si llevan más de 100 años reivindicando, buscando tirar los muros de separación, no tenía ningún sentido que volver a levantar los muros aparecieran en los acuerdos de cooperación. Pero hay que tener en cuenta que hablar del proceso de secularización en la gestión de la muerte y de la diversidad religiosa en España, al igual que en el resto del mundo, no es solamente hablar de cementerios, sino que hay muchos otros aspectos que marcan y guían en este proceso, como son los seguros de vida, las empresas de servicios funerarios, la creciente importancia de los sanatorios o el auge actual de los procesos de cremación. Voy a hacer una breve relación de cada uno de ellos para que veamos cómo estos elementos también tienen un papel importante en el proceso de secularización y en el cambio de las costumbres funerarias en este país.
Los seguros de vida, más conocidos como los seguros de los muertos, inician su andadura en el último tercio del siglo XIX. No obstante, cabe señalar como precedente significativo de estos seguros en el Mediterráneo el seguro marítimo, que aseguraba tanto a los pasajeros, a los marinos, como a los esclavos o a las mercancías en determinadas expediciones. Barcelona, a través de su consulado del mar, se convirtió durante gran parte de la historia en la base del derecho internacional comercial en el Mediterráneo y desarrolló dos tipos de seguro, uno lucrativo y otro no lucrativo. El lucrativo cubría los riesgos de los negocios, mientras que el no lucrativo, que es el que nos interesa, estaba dirigido sobre todo a cubrir aspectos como enfermedades, accidentes o entierros. A partir de este precedente es especialmente, como decía, en el último tercio del siglo XIX, cuando los seguros de vida comienzan una andadura que se va a ir desarrollando cada vez más, hasta llegar a convertirse en algo prácticamente consustancial con la vida contemporánea y que incluso en algunos estudios se convierte en un indicador de bienestar económico de la sociedad. En la actualidad, muchos inmigrantes tienen, la población española, el índice de seguros de vida es muy elevado y en relación a la población migrante, muchos tienen seguros de vida que garantizan su repatriación en caso de fallecimiento. Seguros que han sido promovidos tanto por las compañías aseguradoras como por los bancos. En este sentido, cabe señalar que desde hace relativamente pocos años estamos empezando a encontrar también empresas de seguros confesionales, dirigidos mayoritariamente hacia la población migrante de confesión musulmana. Y en este sentido, las aseguradoras confesionales catalanas son pioneras. Las empresas de servicios funerarios van las empresas de servicios funerarios van a iniciar su andadura también a partir del siglo XIX, a finales del XIX. También son conocidas o eran conocidas como empresas de pompas fúnebres. Hasta finales del XIX la pauta habitual, bueno, realmente hasta bien entrado el siglo XX, la pauta habitual ha sido realizar la preparación del cuerpo y el velatorio en casa del fallecido, donde se atendía a los familiares y a los amigos que iban a darle el último adiós y luego desde la casa del fallecido se trasladaba el cuerpo hasta el cementerio donde tenía lugar la inhumación, realizada por sepultureros que podían ser personal municipal o bien autónomos que iban de pueblo en pueblo ofreciendo sus servicios. El cambio fundamental se va a producir a finales del XIX y está íntimamente relacionado con los avances sanitarios y sobre todo con el desarrollo de los hospitales. Poco a poco, la gente va a dejar de morir en sus casas para fallecer en los hospitales y esto es una práctica que en la actualidad vemos cada vez con más frecuencia. Si uno fallece en el hospital, todo lo que tiene que ver con el traslado al domicilio, la gestión administrativa, etcétera, es bastante incómoda. Y ese papel lo va a tomar las empresas de servicios funerarios, que a esta incomodidad de fallecer en los hospitales también hay que tener en cuenta que cada vez son más restrictivas y van creándose más normas en torno a las exigencias sanitario-mortuorias, muchas de las cuales alertan sobre los peligros de los velatorios en casa, sobre todo cuando estos eran prolongados y la descomposición de los cuerpos empezaba a notarse. Para evitar o para paliar estos riesgos sanitarios en los domicilios, los ayuntamientos empiezan a crear los primeros velatorios, espacios municipales donde velar al fallecido. Inicialmente van a ser municipales, si bien ya en 1885 encontramos el primer velatorio privado que más tarde se convertirá en tanatorio y que está en Ávila. De esta forma, estos cambios, que son cambios de toda la sociedad y en todos los sentidos, van dando lugar a un nuevo modelo de negocios que es el de las empresas funerarias, las empresas de pompas fúnebres.
Unas empresas funerarias que inicialmente tienen titularidad municipal y a las que poco a poco van añadiéndose las empresas privadas. Estas empresas de pompas fúnebres tienen como objetivo principal facilitar a las familias las prácticas tradicionales. En 1996 se liberalizan los servicios y las empresas privadas del sector pueden ya trabajar en las mismas condiciones y con las mismas, digamos, atribuciones que tienen las empresas municipales. En la actualidad es significativo que tienen mucha más presencia las empresas privadas que las municipales y sobre todo las grandes multinacionales funerarias. Todas ellas han ampliado sus servicios denominándolo lo que se llama la atención integral y ya abarcan no solo el velatorio y el transporte de los cuerpos, sino servicios como las gestiones administrativas, la asistencia jurídica, las repatriaciones, la atención al duelo, la creación de nuevos rituales funerarios laicos o incluso la gestión y salvaguarda del patrimonio cultural funerario. Y aquí estamos viendo cómo este proceso de secularización va mucho más allá de lo que es meramente la muerte. La atención al duelo y también la atención a la diversidad religiosa va a ser uno de los elementos fundamentales en estas empresas. No olvidemos que, sobre todo las empresas funerarias, trabajan para el cliente, entonces van a trabajar de acuerdo a las necesidades, a las peticiones que hacen los clientes y, sobre todo a partir de los años 90, a medida que los clientes, las familias, van demandando servicios en los que se tengan en cuenta la atención a la diversidad religiosa, estas empresas funerarias y, sobre todo a través de los tanatorios, van a empezar a gestionar esta diversidad casi de forma pionera. En cuanto a los tanatorios, el primer tanatorio en España se inauguró en el año 1968, y fue el tanatorio de Sancho de Ávila en Barcelona. Este hecho, la inauguración de este tanatorio, representó un antes y un después en los servicios funerarios, hasta el punto de que en la actualidad España es el país que tiene más tanatorios de toda la Unión Europea. Un tanatorio lo podemos definir como un establecimiento funerario que presta los servicios adecuados para la permanencia y la exposición del cadáver hasta la celebración del sepelio, que en su caso también puede celebrarse en el propio tanatorio, así como para la realización de prácticas de sanidad mortuoria. Las prácticas de sanidad mortuoria vienen reguladas en reglamentos autonómicos, cada autonomía desarrolla su propio reglamento. Y esta sanidad mortuoria abarca todo tipo de prácticas sanitarias que tengan que ver con el cadáver y con los restos cadavéricos. Tiene que ver con la tanatopraxia, con los féretros, con los vehículos de las empresas funerarias, tiene que ver con la gestión de los cementerios, etcétera. Estos reglamentos de policía mortuoria sanitaria, que como digo son de competencia autonómica, deberían ser renovados con cierta frecuencia, ya que su objetivo final es adaptarse a las circunstancias cambiantes que se dan en cada momento, como puede ser, por ejemplo, la aparición de nuevas enfermedades o la aparición de nuevas tecnologías asociadas al cuerpo y a los restos cadavéricos, y también a la adaptación a la legislación vigente, en nuestro caso la adaptación a la legislación sobre diversidad religiosa. En este sentido, por ejemplo, cabe mencionar el Reglamento de Policía Sanitario Mortuoria de Andalucía, que se renovó a principios de la década de los 10 del siglo XXI, en el que se permitía que las confesiones religiosas que así lo solicitaran pudieran enterrar a sus fallecidos sin ataúd directamente en suelo. Esta modificación de la norma, que se pensó para musulmanes, resulta curioso que el primero en beneficiarse de ella fue un ciudadano chino que solicitó esto. En España, en este momento, son muy pocas las comunidades que permiten el enterramiento directamente en suelo sin ataúd.
y esto ya es una cuestión de política autonómica, la modificación del reglamento en un sentido u en otro. Desde el surgimiento de los sanatorios, las familias dejan de velar a los difuntos en sus domicilios y, como digo, el tanatorio, digamos, es el gran centro de los servicios funerarios o los grandes centros de los servicios funerarios en este país. Bien, y sobre todo es interesante ver que es desde las empresas funerarias, sobre todo desde su actuación en los sanatorios, a partir de la década de los 90, los que se convierten en espacios donde la atención a la diversidad religiosa en caso de la muerte es pionera. Resulta significativo cómo son estos espacios, son estas empresas las que en gran medida están marcando gran parte de lo que tiene que ver con la muerte en este país, no solamente en cuanto a la atención de los cuerpos o de las familias, sino también en cuanto a diversidad o incluso en el ámbito del patrimonio cultural, lo que también es llamativo. En el último punto al que quería referirme es el tema de la cremación. El primer horno crematorio que se inaugura en España es en el año 73, poco después del primer tanatorio, y se inaugura en Madrid. Inicialmente es por motivos médicos y muy poca gente se crema, ya que se considera que la práctica de la cremación está prohibida por la Iglesia Católica. En este sentido hay que tener en cuenta que la Santa Sede en el año 63 establece la preferencia de la inhumación sobre la cremación. Y hasta bien entrado el siglo XX, la cremación apenas supone un 2% de las prácticas funerarias. Sin embargo, en la actualidad está alcanzando cada vez más tasas mayoritarias. La media del país está en torno al 40-50%, si bien en algunas ciudades españolas, sobre todo en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, está en torno al 70 o 80%. En este sentido hay un elemento significativo y es que en el año 16 el Vaticano dictó una serie de instrucciones relativas a la conservación de las cenizas en el caso de que los fieles católicos se cremaran. Una de las consecuencias directas de estas instrucciones fue que las parroquias empezaran a crear espacios específicos para depositar las cenizas de los fieles, los columbarios. Algunos construyeron espacios específicos y otros adaptaron los sótanos como espacios para estos columbarios, casi a modo de las criptas de las primeras épocas de la época cristiana. Hay que tener en cuenta que estos columbarios en las parroquias son prácticamente el único terreno sagrado que les queda a los católicos para poder depositar las cenizas de sus fallecidos o por voluntad propia, ya que los cementerios municipales están desacralizados y sobre todo los de nueva creación ni siquiera están bendecidos. Si alguien quiere inhumarse en un cementerio municipal, según los rituales católicos, tiene que llevar a un cura que bendiga el espacio de inhumación. Por eso las criptas, los columbarios en las parroquias se están convirtiendo en ese espacio sagrado para los católicos. Como vemos aquí, pueden ver que cuando hablo de diversidad no solamente me refiero a las minorías, sino también a los cambios que se están produciendo, digamos, en la sociedad mayoritaria en relación a los católicos, pero en relación a los no creyentes, son las funerarias las que están marcando la creación de los rituales específicos de despedida, lo que también es muy significativo. Bien, España, como ya se ha dicho, es un país aconfesional, no tanto laico, sino aconfesional. Esto significa que desde las instituciones se debe respetar y garantizar el derecho a la libertad religiosa y de conciencia. No intervenir, sino facilitar que los miembros de la sociedad puedan vivir en libertad este derecho a las creencias y a su ejercicio. Ello implica la necesidad del reconocimiento de la diversidad religiosa, una diversidad que debe estar presente de forma transversal en las distintas políticas sociales, y esto también incluye la atención a la muerte. El Estado español reconoce el derecho de todos los ciudadanos a recibir unos servicios funerarios
de acuerdo a sus convicciones religiosas, filosóficas o culturales, pero siempre dentro de los límites establecidos por la legislación vigente. Teniendo en cuenta que los poderes públicos tienen la obligación de crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de este derecho y que los servicios funerarios y de enterramiento constituyen una prestación obligatoria de competencia municipal, son los gobiernos municipales los que deben dar respuesta directa según los principios orientadores de buenas prácticas al ejercicio de la libertad religiosa de los ciudadanos, tanto en los desarrollos normativos como en las condiciones objetivas y en la disponibilidad de cada municipio de espacio, por ejemplo. Desde las instituciones se está haciendo en general un esfuerzo para el establecimiento de principios orientadores de buenas prácticas en la gestión de la diversidad religiosa en general y de la diversidad funeraria, de las prácticas funerarias en particular. No olvidemos que en este sentido lo que es orientar, no intervenir, sino facilitar. Y tampoco se puede obligar a los municipios a asumir determinadas pautas. Por lo tanto, desde los ámbitos, digamos, supramunicipales, lo que se está haciendo es generar un cuadro, un marco de buenas prácticas que orienten y guíen a los municipios en sus realidades determinadas. En este sentido, cabe destacar en el ámbito estatal, por ejemplo, en la creación de la Fundación Pluralismo la Fundación Pluralismo y Convivencia en el año 2004, que es una fundación del sector público estatal que tiene como objeto el reconocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa como ejercicio básico de la libertad religiosa. Y entre sus funciones, entre sus preocupaciones, está también la atención a la muerte. Así, en el año 2013, publicó... Sí. Sol, no, que tenemos que ir ya cerrando, no sé si... Estoy a punto de acabar. Perfecto, gracias. Vale, la guía que publicó en el 2013, la Federación de Municipios también aprobó otra guía para los cementerios y los servicios de crematorios, y en el ámbito autonómico cabe destacar todas las guías y todas las propuestas que se están haciendo desde la Generalitat, desde la Oficina de Asuntos Religiosos. Para acabar, desde el punto de vista de las confesiones, las propias confesiones también están haciendo un esfuerzo en dos sentidos. Por un lado, en buscar los puntos en común que tienen todas ellas a la hora de solicitar un reconocimiento y una actuación en relación a la diversidad religiosa. No olvidemos que una cosa es la religión y otra cosa son las prácticas religiosas que tiene toda esta población, toda esta diversidad. No, dentro del Islam no es un mundo homogéneo, sino que hay una gran diversidad cultural, y eso también se va a manifestar en las prácticas funerarias, en los funerales, etcétera. Y por otra parte, las confesiones también están haciendo un esfuerzo bastante grande para ajustar, para adaptar las prescripciones religiosas al marco legislativo jurídico español. Así, por ejemplo, los budistas en 2015 firmaron un acuerdo con una funeraria y con la mediación del Ministerio para la adecuación de sus prácticas religiosas, en las que es muy importante el tratamiento del cuerpo y sobre todo la duración en la que del cuerpo antes de su desaparición, ya sea por inhumación o por cremación, que debe superar las 72 horas, lo que no está permitido por la legislación vigente. Sol, te hemos perdido, no sé si te has silenciado sin querer la última parte. ¿Ahora? Ahora bien, perfecto. Bien, vale. Y desde el punto de vista de la sociedad civil, en general se observa que la sociedad española no tiene problema en asumir e integrar la diversidad religiosa dentro de los cementerios o los demás servicios, siempre y cuando no se establezcan divisiones, separaciones, exclusiones, y tampoco se ningunee las tradiciones del país. Por último, solamente quiero mencionar dos temas que los dejo aquí abiertos porque son curiosos. Por un lado, es cómo ha afectado la pandemia a la diversidad religiosa
en el tema del ámbito funerario, que se está escribiendo mucho, pero hace falta una cierta distancia en el tiempo para poder saber si son cambios puntuales o no. Y por otra parte, y aunque pilla un poco lejos de Cataluña, pero es un tema que al menos en Andalucía nos importa o estamos trabajando, es la atención funeraria a la diversidad religiosa en el caso de los inmigrantes no identificados muertos en el Estrecho, cuyos cuerpos llegan a las playas españolas, ya que la atención funeraria que se está haciendo nos habla no solamente de cómo entendemos la gestión de la diversidad religiosa, sino también de cómo se construye al otro realmente en la sociedad contemporánea a partir del hecho de la muerte. Perdón por extenderme y muchas gracias. Moltes gràcies, Sol. Faig així un parell de reflexions del que s'ha anat comentant, recollir una mica això, aquest procés de secularització de la mort i de la separació progressiva des de la gestió dintre de l'estat espanyol de l'Església Catòlica, com passa cap a l'administració pública, el canvi també d'escenari, des d'una vella molt més íntima casa cap als tanatoris, i finalment el paper tant des de l'administració amb les normes sanitàries i el marc jurídic establert, però també de les assegurances i empreses de serveis funeraris, com des de la gestió privada també a vegades són pioners en aquest cobrir les necessitats de la diversitat. Moltes gràcies, Sol.